Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben pertenezco a la IERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de microsemanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Siguiendo con la lectura del escudo de la fe y que nos trae, que nos regala el Catecismo Menor del Dr. Martín Lutero, en la cuarta parte aborda el sacramento del Santo Bautismo. En esta cuarta parte está dividida en el escudo de la fe en 4 preguntas o 4 grandes bloques. Intentaremos responder al menos 2 en este primer encuentro sobre el bautismo. Comienza el doctor Martín Lutero diciendo, ¿qué es el bautismo? El bautismo, responde, no es solamente agua, sino que es el agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios es esta? Pregunta. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, escrita en el último capítulo del Evangelio según San Mateo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dones y beneficios confiere el bautismo? El bautismo obra el perdón de los pecados, libra de la muerte y del diablo y da la salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesa de Dios. ¿Qué palabras y promesas son estas? Son las que se encuentran en el último capítulo del Evangelio según San Marcos, donde dice nuestro Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a intentar ir compartiendo estos temas y por lo tanto hay varios temas, ¿sí? Comienza con la pregunta acerca de qué es el bautismo y dice, no es solamente agua. Claro, ¿por qué? Porque nosotros entendemos como signo el agua, pero necesita estar explicado, explicitado de alguna manera por la palabra, y esa palabra es la palabra de Dios, para que sea un sacramento. En la definición de sacramento podemos decir entonces que es un signo visible de una gracia invisible. El signo visible es el agua, en este caso. De la gracia invisible es el amor de Dios que se derrama en esa acción, en ese gesto del agua. Es decir, que si respondiendo o tematizando esta primera parte del sacramento del bautismo, si alguien simplemente se acerca y otra persona le moja la cabeza, eso no significa que está bautizada. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tiene que unirse es al gesto del agua, es decir, verter el agua en la cabeza, se le suma la palabra de Dios que explica
el por qué lo hacemos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acá me gustaría contarles que existen al menos dos maneras de bautizar. Una es por inmersión, es decir, en una pileta, en un río, en el mar, donde toda la persona viene inmersa en el agua. Y la otra es por aspersión, donde quien bautiza moja la frente con la mano, haciéndole la señal de la cruz o simplemente con un poco de agua, y de esa manera una persona viene bautizada y pronuncia las palabras tal como dice el Evangelio según San Mateo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que para que haya sacramento, signo visible de esta gracia invisible, al menos dentro de las normativas y dentro de nuestra forma de entender el bautismo dentro de nuestra iglesia, esta es la fórmula y esto es lo que hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que voy a un lugar y simplemente me bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Para nuestra manera de entender, que es esta fórmula trinitaria, es decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no está cumplida, por lo tanto, no existiría el sacramento como tal. ¿Por qué? Porque junto con el agua tiene que estar esta palabra que está afirmada en el Evangelio según San Mateo, tal como lo dice nuestro catecismo. Vale la aclaración que ni el agua sola es bautismo, ni la palabra sola es bautismo, ni tampoco cualquier palabra, sino justamente la unión del gesto del agua con el último capítulo del Evangelio según San Mateo, donde expresamente está el mandato del Señor Jesús, claramente diciendo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y ahí dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquier otra fórmula para nuestra manera de entender no sería un sacramento, es decir, un signo visible que transmite una gracia invisible. Esto es muy importante porque ha traído ciertas discusiones al interno con otras iglesias o de cómo nosotros podemos bautizar una persona y que esa persona sea correctamente bautizada. Ahora bien, este sacramento, que es doctrina protestante, tiene o confiere, ¿qué se confiere en el bautismo? El bautismo entonces confiere dos cosas. Por un lado, en positivo y en negativo, podríamos decir, por un lado, en negativo, el perdón de los pecados. Borra nuestros pecados. Por el lado positivo, nos regala un nuevo nacimiento y una incorporación al pueblo de Dios, que es su iglesia. Es muy interesante que Lutero, cuando afirmaba la doctrina del bautismo, él decía que la fe viene creada en una criatura a través del bautismo porque viene obrando esa gracia de Dios que se transmite en el bautismo, que son necesarias para la salvación. Aquí los luteranos más puros, digamos, respecto de los protestantes calvinistas, diferimos en ciertas pequeñas maneras de entender
el bautismo, sobre todo en la cuestión de si bautizamos a un menor, a un niño, o es necesario bautizar una persona adulta en pleno conocimiento y en plena racionalidad de sus actos. Lo que Martín Lutero decía era que así como la gracia de Dios y la iglesia está compuesta, la gracia de Dios está derramada y el pueblo de Dios está compuesto, no solo de personas adultas y racionales y pensantes, sino también de niños y niñas, de hombres y de mujeres, de todas las edades. De tal manera era muy bueno y saludable el bautismo desde la primera infancia. Por lo tanto, somos y formamos parte de este pueblo de Dios desde los primeros momentos de nuestra vida. Muy interesante que también en el Catecismo Menor de Lutero aborda la cuestión de qué promesas nos confiere el bautismo, no solamente los beneficios respecto del perdón de los pecados y la formación o la incorporación al pueblo de Dios o la filiación divina. Decimos más bien el testimonio de que nosotros y nosotras somos hijos e hijas de Dios. Acá diferimos de la teología católica, que antes del bautismo una persona es una criatura de Dios. Con el bautismo sos hijo e hija de Dios. Para nuestra manera de pensar y de creer, somos hijas e hijos de Dios siempre, desde el momento del nacimiento. Y entonces, ¿para qué nos bautizamos? En realidad, nos bautizamos para testimoniar esto que realmente afirmamos desde siempre, que somos hijos e hijas de Dios, y lo celebramos comunitariamente. Por eso es que celebramos el bautismo. Y en la segunda parte de este sacramento del bautismo que trae Martín Lutero, pregunta acerca de las promesas. ¿Qué promesas trae? Y afirma: el que crea y sea bautizado, ese será salvo, y el que no crea, entonces ya está condenado. Sobre este tema también hay un montón de diferencias y sobre todo de posturas teológicas. Nosotros, como protestantes, no bautizamos para convertir a nadie. Es decir, no sé si han escuchado que el uso y costumbre de algunas denominaciones es que cuando aceptás a Cristo en tu vida, entonces sos bautizado o bautizada. En ese sentido, el bautismo está tomado desde el aspecto de conversión. Y a partir de ahí, la conversión se produce cuando la persona acepta a Jesucristo. En realidad, lo que nosotros decimos es que más allá de que si acepto o no acepto a Cristo, recibo el bautismo, lo celebro, lo celebramos en comunidad y en familia como un regalo que nos hace también el mismo Dios, en el cual podemos certificar que somos hijos e hijas de Dios y que durante toda la vida vamos a necesitar, vamos a tener que trabajar el proceso de conversión. Por lo tanto, el bautismo como sacramento es único e irrepetible. No nos bautizamos todas las veces que nos vamos a convertir. No nos bautizamos si es que hacemos un cambio de denominación eclesial, si nos vamos de la Iglesia Católica porque no nos encontramos
que la iglesia nos contenga, o nos vamos de la iglesia pentecostal, o nos vamos de la iglesia bautista y pasamos a la iglesia evangélica del Río de la Plata, no necesariamente hay que rebautizar. Primero, si fuiste bautizado o bautizada teniendo en cuenta las dos cosas, los dos elementos necesarios, el agua por un lado y por el otro lado la fórmula, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido para toda la vida. Para toda la vida, es único e irrepetible. Mientras que si no estás seguro de haber sido bautizado o con agua porque alguien simplemente pronunció la fórmula pero nunca hubo el agua, o si de repente fuiste bautizado, pero no fuiste bautizado en la fórmula trinitaria, sino yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, por ejemplo, estaría faltando una condición para que realmente haya un sacramento que sea válido. Y acá, juntamente con la validez, me parece importante, porque hay varias cosas de las que no me quiero olvidar, es aclarar que se nos confiere la incorporación al pueblo de Dios, a la iglesia, porque en realidad la iglesia está formada por todos aquellos bautizados, es decir, por todos aquellos que, ya sea a través de sus padres o por decisión propia, deciden asumir para sí que Jesucristo es Señor y Salvador de sus vidas, y hacen de la enseñanza del Evangelio su manera de vivir y de proceder en el mundo. En ese sentido, el que crea y se bautice será salvo, el que no crea será condenado. Muy interesante que hay también una tesis doctoral del que fuera el pastor Pedro Kalmbach acerca de cómo nosotros en nuestras comunidades tendríamos que volver a revalorizar, recategorizar el bautismo como el momento crucial en el cual un cristiano y una cristiana celebra ese encuentro, esa filiación divina, esa pertenencia, ese sello que se marca sobre una persona a tal punto que nos da una identidad. Así como pertenecemos a una familia que nos da un nombre y un apellido, del mismo modo el bautismo nos regala la salvación, la pertenencia a la iglesia, y afirmamos frente a una comunidad que creemos y decidimos vivir como hijas e hijos de Dios. Estos temas que parecen tan delicados, y por lo tanto voy a veces muy despacio mencionándolos, son temas de profundo debate. Si es que la iglesia tiene que seguir bautizando a menores, entonces, ¿qué pasa con los menores que no tienen la decisión de recibir el bautismo? Pero en ese caso decimos, es la fe de los padres y de los padrinos la que actúa por ese menor para que en conciencia reciba lo que para nosotros es un regalo, es un don, y el día de mañana, cuando sea un adulto, confirmará su fe. Otros afirman que no sería necesario la confirmación si es que un adulto o una adulta, por propia voluntad, asume el compromiso de testimoniar y celebrar el bautismo. De sí mismo, va consciente al bautismo. Pero como les dije al principio, el pueblo de Dios, la iglesia, está formado por los miembros de todas las edades, niños,
hombres, mujeres, adultos, jóvenes. ¿Cómo dejar afuera entonces a un niño por no estar bautizado? Podríamos decir, vos recién vas a ser parte de la iglesia el día que te bautices. Mientras tanto, ¿qué sos? ¿Qué nombre le pondríamos a un niño que no está bautizado, bautizada? ¿Formaría parte de esta iglesia? ¿Sería parte de los miembros? ¿Nos reconoceríamos como hermanos y hermanas de la fe? Son todas cuestiones que están de algún modo siempre en debate, abiertos, pero que de alguna manera nosotros entendemos, y por eso es que no quisiera abundar en este tema y tocarlo en 2 veces al menos, para poder ir aclarando estos puntos. Hoy me gustaría que al menos quede claro que el sacramento se da a través del signo del agua con la palabra del Evangelio, con la fórmula trinitaria. Por otro lado, nos confiere el perdón de los pecados, así como también nos confiere la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo. Formamos parte de esa Iglesia de Jesucristo y hay un aspecto negativo y otro aspecto positivo, ese nuevo nacimiento a una nueva familia, una nueva identidad. Y celebramos el sacramento porque consideramos que desde nuestra fe, que también obra a través del bautismo, somos salvos y al ser salvos, herederos de la gracia de Dios. Entonces, en estos temas, que son de alguna manera controversiales, estamos aportando al debate y al crecimiento de nuestra fe respecto del bautismo. El sábado que viene seguiremos hablando sobre otras cuestiones referidas a este sacramento. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el Pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas el escudo de la fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.